Y bueno, estábamos, vamos a retomar acá donde nos hemos quedado, pero vamos a esperar un minutito más a que se puedan unir algunos compañeros, ¿no? Hasta mientras no se olviden poner su nombre en el chat grupal y en un minutito continuamos con este tema de la recuperación de créditos. Bueno, vamos a ir retomando, ¿no? Habíamos señalado que una vez que entra en mora el deudor o el prestatario, ¿no? Hay que hacer algunas gestiones para la recuperación dentro de un periodo de 90 días, ¿no? Y antes del vencimiento de este periodo también tiene que iniciarse la acción judicial mediante la demanda o la presentación de la demanda del proceso monitorio ejecutivo para la reclamación del crédito, ¿no? Entonces, en esos 90 días, el- tienen que haber algunas notificaciones, ¿verdad? Tienen que haber negociaciones y en caso de que fracasen estas dos primeras, tiene que iniciarse el proceso judicial para la recuperación del crédito en la vía eh, judicial, valga la redundancia, ¿no? Y este inicio tiene que tener una fecha siempre anterior al transcurso de estos 90 días eh, señalados, ¿no? Desde que se empiezan a contar desde la constitución en mora. Ahora, esta demanda ejecutiva, monitoria ejecutiva, está motivada eh, por la falta de pago del crédito o por el incumplimiento de la obligación en los términos que establece el contrato de préstamo, ¿no? Entonces esto deriva en lo que es el impago o la imposibilidad por parte del usuario financiero del cliente de cancelar de manera total o parcialmente el préstamo otorgado por la entidad de intermediación financiera, no solamente el banco. Ya habíamos visto que existen muchas otras que también trabajan con la intermediación financiera. Ahora, él señala, ¿no? La diapositiva, que el cliente se constituye en mora desde el día siguiente del vencimiento del plazo de pago. Entonces, si yo tenía que, de acuerdo a mi plan de pagos, cancelar cada 15, el 16 está en mora y ya se me calcula toda la- bueno, todos los recargos, intereses que corresponda al, al incumplimiento, ¿no? De esta obligación a la que yo me había comprometido mediante el contrato de préstamos que tiene como anexo el plan de pagos, ¿no? Ahora, este, eh, esa constitución en mora sirve para, más que nada, para comenzar a cobrar las penalidades al incumplimiento, porque en el contrato
ya señala, digamos, eh, que, que el cliente se va a constituir en mora al simple incumplimiento de cualquiera de los términos del contrato sin necesidad de requerimiento judicial alguno. Entonces no necesitas que, que te acompañe un notario o que el juez te realice un pronunciamiento de constitución en mora, sino solamente tienes que eh, ponerle, digamos, en aviso mediante una carta y si quieres más formar una carta notariada, ¿no? Y en el proceso de recuperación o de cobro de los montos adeudados, ¿verdad? En la primera notificación a la que nos referíamos, solo se realiza una advertencia de que ya está constituida en mora y necesita realizar sus pagos lo antes posible en la tienda de su, en el, ya puede realizar, digamos, el, y que tiene que realizar el pago, ¿verdad? Antes de que se le inicie la acción judicial, ¿no? Para eso se le advierte de que ya está en mora. Es una llamada por teléfono, un WhatsApp, algo así. Luego está la segunda notificación, ¿no? Donde ya no te dicen, ven a pagar o qué ha pasado, qué fecha puedes venir, sino que te señalan que si no vienes hasta el viernes, digamos, el lunes ya vas a ser notificado con el inicio de acciones judiciales, ¿no? Y la tercera notificación es el inicio de, del proceso monitorio mismo, ¿no? Conjuntamente con o de manera previa se realiza la última advertencia para el pago del crédito. Así para que si el cliente o el usuario financiero pueden cancelar, ¿no? Entonces no se vean perjudicados en su patrimonio. Entonces estábamos viendo de las notificaciones, ¿no? A la tercera notificación del banco te inicia la acción judicial y cuál es el efecto de la mora, ¿no? Como el retraso en el pago de las obligaciones, es que el cliente eh, y su operación de crédito son reportados a la central de información crediticia, o sea, a la central de riesgos, ¿no? Y el- existe alguna categorización en la clasificación de las... eh, no, de acuerdo a estos reportes, ¿verdad? A estos créditos impagos, a la constitución en mora, a que ha incumplido con algunas fechas, pero luego se ha puesto al día y demás, ¿verdad? El, Se realiza una calificación de lo que son los clientes, los usuarios financieros, ¿no? Ahora, siendo esta la más baja, la categoría F. Y esto es para la central de información crediticia que maneja la ASFI, ¿verdad? Pero dentro de la entidad de intermediación financiera, ¿no? El crédito, el cliente y la operación en sí está calificada o etiquetada como en proceso de recuperación. Y cuando está en proceso de recuperación, lo que se hace es ordenar el expediente para, mediante el personal pertinente del banco, enviarlo o hacerlo llegar al asesor externo o en su caso al personal idóneo con capacidad y atribuciones para poder ejercer la reclamación judicial de los créditos en mora. Y estas acciones judiciales a las que nos referimos, ¿no? Tienen que iniciarse
antes de estos 90 días, antes de que se cumpla, ¿verdad? Dentro de los 90 días tiene que pasar todo, desde la gestión administrativa hasta la presentación de la demanda a monitorio ejecutivo. Si no hago gestión administrativa, multa. Si me paso los 90 días para la presentación de la demanda monitorio ejecutiva, multa, ¿no? Y algunos prestatarios, algunos clientes, creen que esos 90 días es como un periodo de gracia en el que no va a correr ni plazos, no va a correr intereses ni multas, ¿no? Y en el que se está negociando, digamos, los nuevos términos del contrato, si es que se van a poner al día. Entonces, este, este, estas acciones, ¿verdad? Todas estas gestiones, si superan los 90 días, va a ser objeto de multa la entidad de intermediación financiera, ¿no? Por su ente regulador, que es la ASFI, ¿no? Entonces, no son multas baratas, por lo que tienen el cuidado de que se cumplan con estos plazos que se establecen, ¿no? Y la mora, también al respecto, ¿no? Para cerrar, tiene que, eh, tiene que señalar en el contrato sí o sí que el cliente se va a constituir en mora al simple incumplimiento de cualquiera de las mensualidades o de las cuotas y, digamos, sin necesidad de requerimiento judicial alguno. Pero si no ponen eso, ¿no? Aunque sea del banco, lo que sea, lo primero que va a hacer el juez es hacerle constituir en mora, ¿verdad? Porque en la mora tiene que constituirse, ¿no? Mediante el acuerdo de partes, que sería en la cláusula del contrato, como les acabo de decir, o tiene eh, que constituirse de manera judicial con una orden expresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, le vamos a llevar una citación para que se de constitución en mora, ¿no? Y luego voy a iniciar el proceso. Entonces, otra vez le voy a tener que haber puesto en antecedentes de que le voy a querer cobrar. Y seguramente todo lo que pueda va a hacer desaparecer, ¿no? Ahora, para iniciar estas acciones legales, ¿no? La entidad de intervención financiera, al, les pasa las carteras, los expedientes, los documentos, las copias legalizadas y todo lo demás que es pertinente, ¿verdad? Y se necesita iniciar estas acciones legales, ¿no? Mediante el abogado externo, pero no es el abogado externo el que puede presentar, solamente estamos firmando la demanda, ¿verdad? Quien va a ser interesado es la persona jurídica, o sea, el banco, mediante su representante. Entonces, el representante tiene que asistir al juzgado, ¿no? Para iniciar la acción, para presentar el primer memorial de demanda. Y después ya no podría no ir más, ¿no? Entonces se inicia después de la tercera notificación, o sea, de que se le ha instado a la persona, se le ha querido persuadir y luego se le ha amenazado que va a iniciar el proceso judicial. Luego de todo eso, se ha procedido con el inicio de las acciones judiciales, ¿no? Y estas acciones judiciales siempre tienen que establecer una relación, digamos, entre el costo y el beneficio o el nivel de recuperabilidad que van a perseguir cada una de las acciones judiciales. Entonces, es, me- eh, ese, de acuerdo a este nivel de recuperabilidad, ¿no? Eh,
proseguir o no las acciones judiciales dentro del proceso, ¿no? Si ya no voy a proseguir es porque he ubicado las certificaciones de derechos reales, tránsito, Comteco y ASFI, en el que no se establece ningún patrimonio a favor del deudor. Entonces, ¿ya para qué voy a seguir el proceso? Voy a agarrar esas certificaciones, hacer mi carta de envía central de riesgos y con eso eh, el- se asegura de que no participe en el sistema financiero, ¿no? Ahora, si no hay nada de recuperabilidad, o sea, existe una irrecuperabilidad, ¿no? Entonces necesitamos con carácter urgente eh, el- hacer el informe, enviar a central de riesgos y todo, para que al final surja, digamos, un, eh, un, una resolución de castigo a la deuda, o sea que no va a poder participar del sistema financiero, ¿no? Eso en cuanto al informe de irrecuperabilidad. O sea, cuando ya hemos buscado todo y no tiene nada, pues, ¿no? Pero si tiene alguito, por lo menos, ¿no? Entonces vamos a proseguir con las acciones para poder, digamos, recuperar el crédito mediante el proceso ejecutivo o lo que más se pueda, ¿no? Y por el saldo, igual mandar a central de riesgos, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por un periodo de 20 años para que no representes un riesgo para el sistema financiero, ¿no? Ahora, esta reclamación, ¿no? En vía judicial, obviamente se lleva a cabo mediante el proceso monitoreo ejecutivo, que es el proceso, ¿no? Idóneo, especial para esta clase de obligaciones. Bueno, algunos señalan que hay que ir a la fiscalía de patrimoniales a decir no estafado y todo, pero si tienes un título que se califique como ejecutivo de acuerdo a la ley, no puedes querer agarrar otro procedimiento, ¿no? Tienes que atenerte a este procedimiento especial para el cobro de deudas, ¿no? Y está caracterizado por aquello, por la existencia de un título o de una escritura pública que dé cuenta o que haga prueba plena que, eh, que, eh, que digamos, este proceso monitoreo ejecutivo, ¿no? Tiene por característica la existencia del título, que es el documento de préstamo, y otros más que están en la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eh, eh, una prueba plena, ¿no? Para el juez? O sea que se establece que sin duda alguna existe la obligación. Entonces es por ello que no existe una etapa de discusión, ¿verdad? Existe solamente la resolución, ¿verdad? La demanda y sale la sentencia inicial. No hay demanda, etapa probatoria, ¿verdad? No, eh, después alegatos, ¿verdad? Después sentencia y recién está la obligación de hacer o de no hacer algo, ¿no? En este caso, tú demandas con tu título ejecutivo, se reconoce la calidad del título y en mérito a ello sale la sentencia inicial. O sea que de buenas a primeras ya está ordenado el pago siempre y cuando no exista observaciones a tu demanda, ¿no? Entonces se ha ahorrado un poquito el tiempo, pero no tanto al final, porque digamos antes, el proceso ejecutivo antes del 2014, no salía con sentencia inicial, pero que salía autointimatorio de pago, ¿no? Esa es la única diferencia. Después todo el procedimiento está igual y
las notificaciones que, digamos, te las dejan en el tablero o algo así, pero después todo es similar, ¿no? Algunas cosas han cambiado hasta de nombre nada más, ¿no? Como la comisión instruida, que antes era el despacho instruido, y la provisión ejecutoria, que antes era el testimonio. Ahora, como hemos señalado, ¿no? En su duración, es breve nomás este proceso ejecutivo, ¿no? Por lo que, debido a que una vez que presentas la demanda, el juez ya se está pronunciando en el fondo, en la primera sentencia o lo que se llama la sentencia inicial. Entonces, si no existe alguna eh, oposición, algún planteamiento de excepciones, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a, digamos, ejecutoriar nomás esta sentencia inicial y se va a pasar a la etapa, digamos, del remate en su caso, ¿no? O se va a haber obtenido las certificaciones y se va a mandar a central de riesgos y se va a quedar ahí, ¿no? Pero si existe una oposición, entonces va a haber un pequeño periodo de 20 días en que se va a considerar las pruebas y todo lo demás y luego se va a resolver la, la, la excepción y se va a pronunciar el juez mediante otra sentencia que ya no se llama inicial, sino se llama definitiva. Entonces, una vez que, si tú eres el deudor, ¿verdad? Una vez que te lleven una demanda del banco, ¿no? el, te la tienen que llevar junto con la sentencia inicial, pero no porque tú veas sentencia quiere decir que ya no puedes hacer nada o que han hecho todo a tus espaldas, sino que es la hermenéutica del procedimiento, ¿no? Y desde que te notifican con esa sentencia inicial, tú puedes oponer en 10 días hábiles las excepciones pertinentes al caso. Ahora, si no existen excepciones, por ejemplo, si tú demandas y nadie contesta o nadie niega, entonces ya no se va a proseguir con la etapa esa de la sentencia definitiva, sino que la sentencia inicial va a pasar en calidad de cosa juzgada y el proceso directo va a entrar en su etapa de ejecución, o sea, de recuperación efectiva mediante alguna medida como el remate, ¿verdad? La adjudicación de los bienes eh, ofrecidos en garantía. Ahora, en cuanto a lo procedimental, el, el proceso monitorio ejecutivo se encuentra entre los artículos 376 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Ley 439, ¿no? El 376 establece en qué casos procede el proceso monitoreo, eh, estos procesos de estructura monitoria, ¿no? Dice, procederá en los casos de los ejecutivos, entrega de bienes, entrega de herencia, resolución del contrato por incumplimiento de obligación de pago, cese de la copropiedad, desalojo y otros expresamente establecidos, ¿no? El, este, el que a nosotros nos atañe es el numeral uno, ¿verdad? El proceso ejecutivo o de estructura monitoria guión ejecutivo. Ahora, se establecen aquí los requisitos y cuál es la procedencia, ¿no? También están los títulos ejecutivos, entre los cuales existen siempre los, eh, los documentos de crédito, ¿no? Y también la eh, a ver, uno que es importante, digamos, entre las excepciones sería
el documento o la excepción, digamos, perdón, acá iría, ¿verdad? En documentos públicos, el documento de préstamo, siempre y cuando haya sido protocolizado, ¿verdad? O esté en escritura pública, porque hay bancos que otorgan sus préstamos a sus clientes ya, entre comillas, confiables o buenos, solamente con reconocimiento de firma, ¿no? Y bueno, en ese caso, eh, si, si ya contiene el reconocimiento de firmas notarial, lo acompañamos también al juzgado. Si no tiene a la fecha el reconocimiento de firmas, demandamos esta actuación o el reconocimiento de firmas judicial ante el juez, ¿no? Pero como les digo, siempre es poner en aviso a los deudores que se están iniciando procesos, ¿no? Ahora, otro, digamos, otro título importante es, es este documento de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de propiedad horizontal, ¿no? Siempre y cuando tenga reglamento el ejercicio, el edificio en su régimen de propiedad horizontal, pueden establecer multas, ¿verdad? Si no tienen aprobado, entonces el estatuto, el reglamento, entonces no pueden todavía establecer multas, pero digamos que ya tienen todo en orden, entonces el director está bien constituido y yo debo expensas de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces estos documentos también constituyen un título ejecutivo, ¿no? En vez de estar viniendo el, digamos, en vez de estar instando a los vecinos y demás, si está aprobado en el reglamento y los estatutos, ¿no? Inicio directamente un proceso ejecutivo también por la deuda de las expensas comunes, ¿no? Pero bueno, al lado de esto, o de la teoría está la parte práctica y las expensas ahora son pues entre 300 y 400 pesos, ¿verdad? Si debes 3 meses, eh, no vale la pena mover todo el aparato, digamos, jurisdiccional para poder y gastar tanto tiempo y dinero para poder recuperar ese mínimo monto, ¿no? Entonces, también tenemos que ver la eficiencia de las medidas que se vayan a tomar para la recuperación de los créditos en mora, ¿no? A favor de las entidades de intermediación financiera. Ya hemos visto cómo procede, cuáles son los requisitos, ¿verdad? El documento auténtico que acredite la existencia del derecho y de la obligación de pagar, ese es el, el documento de préstamo, que es la base de la operación y también de este proceso. Ahora, ya habíamos visto también el procedimiento, ¿no? Se demanda y si tiene la fuerza ejecutiva y todo lo demás que tiene que revisar el juez, se ordena el embargo. Luego se cita de excepciones, se llama a la parte demandada para que lo conteste y oponga las excepciones que crea pertinentes. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que tiene que ir sí o sí también el rechazo a cualquier tipo de conciliación. Ahora, estas sentencias en los procesos monitores ejecutivos son apelables, sí, pero solamente en el efecto devolutivo, ¿no? Entonces, se puede todavía ejecutar la sentencia, ¿no? Pero de manera provisional, siempre y cuando el, siempre y cuando, ¿no? Esté de por medio una sentencia de fianza una fianza de resultas que se llama, ¿no? Entonces, si yo quiero que se ejecute la sentencia porque he ganado, voy a ofrecer una fianza de resultas, ¿no? Para asegurar los derechos de los otros acreedores o del deudor.
hasta que se resuelva la apelación y luego me lo devolverán, ¿no? Entonces, el, esta, esta fianza de resultas, como podemos ver, es para que se lleve a cabo, se ejecute la sentencia, ¿no? Aunque exista un recurso de apelación, ¿no? Y eso es la fianza de resultas, ¿no? Que es diferente de la fianza de estar a las resultas, que señala también, creo que nuestro Código Civil, ¿no? Que estar a las resultas y fianza de resultas no es lo mismo, ¿no? Que estar a las resultas quiere decir que en la representación sin mandato, digamos, del hijo por el padre por el hijo, la esposa por el esposo y demás, ¿no? Eh, tiene tiene que establecerse, ¿no? Que el interesado está dando por bien actuado lo que se ha obrado en su nombre. Entonces, esa es fianza de estar a las resultas, ¿verdad? Yo como el que le está representando sin mandato, voy a ofrecer esa fianza de estar a las resultas. Y la fianza de resultas es asegurar o estar tan seguro del resultado que se va a confirmar en la apelación el resultado de primera instancia que voy a otorgar un monto de dinero también para asegurar que se lleve a cabo sin afectar los derechos de los terceros interesados y de otros acreedores. Entonces, sí se puede ejecutar provisionalmente la sentencia, pero subrayando, ¿verdad? O poniendo una fianza de resultas. Y entonces muchas personas e instituciones prefieren no poner la fianza de resultas y esperar a que a que se resuelva esto de la ejecución, hasta que se resuelva la apelación y mientras tanto se pueda proceder con la ejecución de la sentencia de primera instancia. Ahora, todo lo tramitado en proceso ejecutivo puede ser también revisado en un proceso ordinario posterior, de acuerdo al artículo 386 de la ley 439, y la misma que establece un plazo de 6 meses eh, desde ejecutoria a la sentencia para iniciar este proceso ordinario posterior, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Digamos, estar a los plazos para ejercer este derecho de, de plantear el proceso ordinario posterior, ¿no? Y también para plantear los recursos y para que se tenga por ejecutoriado la sentencia o eh, el auto de vista, ¿no? Y que es ejecutoriado es que adquiere un carácter firme, o sea que ya no se le puede, cuando esté ejecutoriado quiere decir que ya no se puede plantear ningún recurso posterior, o porque te ha vencido el plazo o porque la ley dice que no se puede. Entonces, ahí esta ejecutoria de sentencia sirve para cambiar de etapa, para cerrar, para precluir la etapa, digamos, de decisión y pasar a la etapa de ejecución, ¿no? Porque ya no se ha reclamado nada de la decisión, ¿verdad? No se ha apelado. Entonces hay que pasar a hacer efectiva esa sentencia, ¿no? Pero si no estoy de acuerdo con la sentencia del proceso ejecutivo, siempre tengo 6 meses para poder revisarla en un proceso ordinario posterior. Y en caso de que exista un ordinario posterior,
también tendrá que eh, resolverse, ¿no? En mérito a la prueba ya acompañada a este primer proceso. Y para eso habrá que hacer un desglose de la documentación en el juzgado de origen. Y cuando presenten la demanda y demás, presenten la demanda y toda la documentación que dé cuenta de la existencia del préstamo. Y suponiendo que no tienen estas garantías hipotecarias, ¿no? Entonces hay que hacer una averiguación patrimonial para dar con algún bien, ya sea del deudor o de su garante. Entonces se solicita, ¿no? Dentro de la demanda al juez que notifique u ordene la notificación a derechos reales, tránsito, Conteco y ASFI, y te va a decir, voy a ordenar, pero ¿para qué voy a ordenar? ¿No? Entonces no solamente tienes que decirle que les notifique, no tienes que decirle a derechos reales para que preste certificación o informe de eh, la existencia digamos, de bienes inmuebles a nombre del demandado, al tránsito, puede ser a nivel nacional o a nivel local, ¿verdad? Depende de cómo soliciten en su demanda. Siempre tienen que solicitar a nivel nacional, ¿verdad? Luego tránsito, luego Comteco es local nomás y también la ASFI para que podamos ver eh, si tiene algo susceptible de evaluación monetaria. Entonces, una vez solicitado todo esto en la demanda y admitida la misma mediante la sentencia inicial, el juez en esta sentencia inicial va a ordenar que se notifiquen las instituciones que se están solicitando a efecto de que certifiquen lo pertinente y el, esta, eh, esta notificación, ¿verdad? Que se tiene que realizar de la demanda y la sentencia inicial, o la citación, que es el término más apropiado, ¿no? No puede ser practicada por cualquier eh, funcionario del juzgado, sino solamente por el oficial de diligencias, ¿no? Aunque ahora por la emergencia sanitaria, ¿verdad? Ha habido algunos oficiales que han estado de baja laboral por COVID, entonces están suplidos sus auxiliares y hasta sus secretarios para realizar las notificaciones, ¿no? Cuyo único hecho importante es que cumpla con el fin de la notificación, que es el de comunicar la resolución o los plazos, ¿no? Y estas, una vez obtenidas estas certificaciones de tránsito, derechos reales, Comteco, ASFI, no se van a gestionar, digamos, algunas medidas, ¿no? Puede ser embargo, puede ser retención y posterior envío de cuenta, y también puede ser embargo en tránsito, ¿no? Pero si no existe bienes, si no tiene casas, si no tiene lotes, no tiene departamentos, ni parqueo, ni baulera, no tiene autos, no tiene motos, no tiene líneas telefónicas y no tiene cuentas, entonces ya no corresponde seguir el proceso, pues. ¿Qué hay que hacer? Hay que reportar los nombres de los deudores a la ASFI para que se les ingrese a central de riesgos, ¿no? Pero algunas veces para eso, para realizar este acto, las, eh, las entidades, ¿no? Solicitan siempre que esté hasta ejecutoriado, así que ya sabes que no vas a recuperar nada, pero tienes que terminar por formalidades de los procesos, ¿no? Y una vez que lo envías a central de riesgo sin haber recuperado ni un peso, ¿no? También tienes un porcentaje, pero es mínimo en comparación a haber recuperado mediante remate en la totalidad de la deuda. Y
si existe, digamos, si estas certificaciones patrimoniales son negativas, ¿no? Como hemos dicho, se pone en conocimiento de la entidad para que, mediante una carta, solicite a la ASFI y se las inscribe en central de riesgo, ¿no? Pero si la certificación es positiva, ¿no? Entonces se tiene que llegar a la ejecutoria de la sentencia y una vez realizado esto, tomarse todas las medidas previas al remate, ¿no? Y luego llevar a cabo este, este, este remate, ¿verdad? Que cuyos bienes o si bienes objetos de dicho remate han sido obtenidos mediante esta averiguación patrimonial, ¿no? Ahora, si no se tiene nada, como les digo, es mejor dejarlo ahí el proceso, por lo menos si están entre particulares, ¿para qué van a gastar más tiempo y dinero de sus clientes en algo que no va a prosperar, ¿no? Ahora, bueno, vamos a quedar ahí, ¿no? Y en la siguiente clase vamos a ver qué dice el código, ¿no? De las medidas previas al remate y cómo se lleva a cabo los remates o para la adjudicación o en su caso la venta y la cancelación del monto líquido a favor de la entidad de intermediación financiera. Entonces, quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. También vamos a coordinar algún trabajito para poder obtener los 15 puntos de la nota de los trabajos del segundo parcial antes de la fecha del examen, que es del viernes, del siguiente viernes al otro, ¿no? Que, o sea, vale decir en 2 semanas. Entonces, hasta luego y nos vemos el día viernes.